Que Dios bendiga a vosotros, la Madre Iglesia completa, hermanos, vecinos y conocidos entre nosotros. Marcos 5, vamos a abrir la Sagrada Escritura en el versículo 39. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él, mas él, echando afuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando de la mano a la niña le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Padre, por tu bendita palabra y en el nombre del Príncipe de paz, del Rey de reyes y Señor de señores, en el nombre de Mesías, todo será dado, hablado y movido conforme a tu voluntad, por el poder de tu palabra. Yeshua HaMashiach, amén y amén. Toma, Señor, hoy nos enseña la magnitud del poder del Señor Jesús manifestándose como vida eterna, como el camino, como dice Juan capítulo 14. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Como Él es la vida, en esta mañana queremos hablar sobre el poder de la vida que venció la muerte. La muerte es un tema muy escatológico, es un tema muy teológico, es una ciencia que según en esta tierra los científicos ya no hay remedio, nadie puede resucitar, a menos que esté en un estado término y el Señor permita que de esas conexiones de un aparato y tubos que se le adhiere al cuerpo pueda aún todavía mantener un ritmo cardíaco y de ahí poderse levantar. Ha habido muchos que se han levantado y Dios ha permitido para que testifiquen qué hubo detrás de ese proceso del alma, qué hubo detrás de esa dolencia, de una enfermedad que experimentó un estado de coma en un hospital, en una cama, qué hubo detrás de aquello, hacia dónde fue elevado el alma. Ese testimonio hablan ellos que tocaron muerte, vieron muerte y desde allí Dios volvió a traerlo. Ese es el nivel en el que hoy quiero hablar. Ya no es un nivel espiritual en el que todo mundo podemos ver que todo aquel que no conoce de Dios y no forma parte de una vida de piedad está muerto. Espiritualmente es muerto. Hoy quiero hablar sobre lo que es un estado de coma, cómo era antiguamente y actualmente en el libro de los Evangelios, cómo el Señor Jesús trataba la muerte, venció la muerte, manifestaba su poder en medio de la muerte y cómo Él operaba espiritualmente siendo un humano. La palabra de hoy dice: a ti te digo, levántate, a ti te digo. El orden del mando que da el lenguaje humano no es el mismo del orden del mando que da el lenguaje espiritual. Para existir en el mundo espiritual, nosotros tenemos que también forjarnos una vida y un camino. Y nadie puede existir en el mundo espiritual si no tiene este camino. Yeshua dijo en Juan 14, versículo 6, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Él habla de tres existencias en el mundo espiritual y en el mundo venidero. Dice, yo soy el camino, el cuerpo que se dirige a caminar. Y para todas las personas que no entienden lo espiritual, Dios le habla, yo soy el camino, porque terrenalmente conocemos el camino. El cuerpo se dirige al camino, pero Él también le habla a la gente espiritual, dice, yo soy la verdad. Yo soy la verdad. Está diciendo, yo soy el poder de que tú hagas, de que tú te conectes, de que tú te relaciones, de que tú poseas, de que tú tengas luz. Yo soy la verdad, de un despertar, de un levantar. Yo soy la verdad.
de andar. Yo soy la verdad para el espiritual, para el que entiende. Pero ante los ojos terrenales, Él es el camino. Nadie puede emprender un camino poderoso, un camino de santidad, un camino de vida diferente, de vida eterna para aquel que le falta la vida y que la pierde todos los días por enfermedades, porque ya está en los últimos días, porque está muy anciano. Él es ese camino, Él es la verdad y Él termina diciendo, yo soy la vida. Entonces Él habla del cuerpo, del alma y del espíritu. No hay ninguna verdad que no sea morando en el alma, que la única verdad, la que Yeshua es, trae y Él nos da, imparte, para que nosotros podamos existir en el alma, en el mundo espiritual. Hay almas que existen siendo espirituales, porque el alma es espiritual, hecho con esencia, sustancia, entonces es espiritual, pero no existen en el mundo espiritual ni en el mundo venidero. Para existir en el mundo espiritual y en el mundo venidero, la Biblia dice en Apocalipsis que tiene que estar inscrito en el libro de la vida. Y para estar inscrito en el libro de la vida, tiene que existir reconciliándose día a día a través de Jesús, que es el camino de esta reconciliación, a través de Jesús, que es el camino del perdón, a través de Jesús, que es el camino de la verdad, en el cual todo ser humano tiene que entrar, aunque sea un minuto de su vida, tiene que entrar para que Él reconozca que el único Dios sobre la faz de la tierra es el Mesías. Sobre toda boca se abrirá y toda lengua confesará que Él es el único Dios restaurador, salvador, el Mesías Hamashiach, y toda rodilla se doblará delante de su presencia, aunque sea un minuto, porque Él es el único Dios de dioses. No hay otro sobre Él ni después de Él. Él es el grande yo soy, el grande en el camino de todo aquel que decide, de todo aquel que es determinante para vivir otorgando su vida en este camino que es angosto para los ojos terrenales, pero es amplio en poder para los espirituales y que eleva a los mundos superiores, que es los cielos de los cielos, el mundo de Dios, la morada de Dios, el trono de Dios, la manifestación máxima que ni los cielos de los cielos pueden contener de la eternidad que es Dios. Hablando en cuanto a vida, nadie podrá llegar hacia allá, aunque el cuerpo tendrá un razonamiento de poder entender 5 minutos y querer su alma elevarlo a este placer, a esta complacencia, a este deleite. No se podrá llegar ahí si no es en el camino de Yeshua, aquel Dios que no tiene imágenes, aquel Dios que no tiene religión, aquel Dios que no tiene dogma de hombre, aquel Dios que no necesita del hombre para que le ayuden a salvar las almas o para que nos ayudemos a vivir con Él en una piedad y en una paz, en una descarga de nuestras cargas, en una paz de la tribulación que nosotros traemos sobre la faz de la tierra en el diario vivir, porque este cuerpo es el que da a nuestra vida atadura y hace que nuestra vida sea más difícil de encontrarnos con el Señor. Por eso Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y Jesús se encontraba haciendo milagros, haciendo señales y prodigios. Toda la palabra de Dios trae milagros, señales y prodigios. ¿Qué pasa? ¿Por qué no se manifiesta en estos tiempos como está revelado en la Biblia? Porque la fe de muchos es débil. Porque la fe de muchos está embarcado en una barca en la deriva. No tiene un timón, no tiene un capitán, no tiene la verdad, no está en un camino. Y hay rastros que en el mar no dejan, no se ven. Por eso muchos prefieren navegar en el mar, montar su barca en el mar, porque no quieren dejar rastro, no quieren que la luz los descubra y prefieren las tribulaciones, que es el mar, prefieren la muchedumbre, que es el mundo, prefieren la fama, que es todo lo que comprende el mundo entero y su mar. Por eso que en el cielo de los cielos no habrá mar, porque es un símbolo de la multitud de la gente que vive por codicia, avaricia,
apariencia, materialismo, religión y muchos que han conocido el Evangelio se desviaron, profesando una piedad, pero yéndose detrás de los deleites del oro y de la plata, de la necesidad de la concupiscencia, por el cual el Señor Jesús habla al pueblo de Jerusalén. Estaba lleno sus ojos de aquello y estaba llena su vida de esa muerte espiritual. Hoy vamos a ver la gravedad de la muerte espiritual. Sube de nivel en la dimensión. Por eso la muerte es un demonio, aquel que separa el cuerpo del alma y del espíritu. Es un tiempo que entra la muerte, Dios se lo permite. Dentro de su reinado dice, el que roba, el que mata y el que destruye. ¿Qué mata? Se le ha dado y se le ha permitido que una vez que quita la vida del cuerpo, mata, se separa el cuerpo del alma y luego toma el rumbo que ha sido destinado por cada persona, lo que ha sembrado en esta tierra. Perfecto. ¿Qué pasa una vez que se ha separado el alma del cuerpo? Pasa que esa es la muerte primera. Pero ¿qué pasa si aún todavía el alma no se separa del cuerpo? La Biblia dice que el Señor Jesús comienza a hablar de este nivel de muerte espiritual, pero está hablando de un camino del alma. No está hablando del cuerpo. El cuerpo está inmóvil. El cuerpo está totalmente discapacitado de la conexión del cerebro, que es lo espiritual. El cerebro viene a ser el espíritu del hombre. Entonces, ¿qué está hablando el Señor Jesús? El Señor Jesús comienza a instruir al pueblo, pero el pueblo se burla. El Señor Jesús comienza a dar maná y el pueblo se burla. El Señor Jesús comienza a entrar al diálogo espiritual, al diálogo donde solamente las almas instruidas, los escogidos, podían entender. Estaba con él Pedro, Juan y Jacobo, y porque ellos no se reían, mas todos los demás se reían. ¿Quién? Jerusalén. Ellos, los que conocían de Dios y el poder de Dios y de la ley de Dios, se reían, se burlaban por la manifestación que iba a dar el Señor Jesús. ¿Quiénes conocían eso? Lo espiritual, los demonios. Por eso los demonios poseídos en los cuerpos traen la manifestación de la contra, de la rivalidad, de la rebeldía, la manifestación de la ira y la contienda por la palabra. Porque el que tiene luz es enemistad con el que tiene oscuridad. Jamás podrá llevarse bien el que está a la luz con las tinieblas. Así es la ley. Entonces, los que son luz debe saber vivir, convivir y manifestarse en esta tierra con el poder del Espíritu Santo, que todos los días lo transforma, porque es luz. Y la luz no puede estar debajo de un almud. La luz no puede estar debajo de la cama. La luz no puede estar debajo de una mesa. La luz resplandece porque la luz es encendida por Dios y lo que Dios enciende no puede estar oculto. Él trae a la luz todo lo nuevo. Él trae a la luz todo lo que Él resplandece. Así como el sol, Él lo guarda como en una funda para la noche y lo vuelve a desenfundar para el día. Asimismo, el Señor le da la luz al hombre para que el hombre resplandezca sobre esta tierra. El Señor Jesús dice, la niña no está muerta, la niña está dormida. Es lo mismo que le dice a los hermanos de Lázaro cuando ya apestaba 4 días en el sepulcro. Él le dice, Lázaro no está muerto, Lázaro duerme. Y también le dice a María, yo no te dije que si tú creyeres, verías la gloria de Dios. El Señor Jesús mantiene un diálogo antes de una manifestación. Él enseña antes de una manifestación. Los árboles somos nosotros. Y cuando el árbol se está secando, está muriendo, está en el estado de pasar a un nuevo mundo, a una nueva vida. Y ese árbol era la niña.
la niña estaba en un estado en que ese árbol iba a ser cortado. Pero el Señor Jesús cambia porque Él es el único que vino a esta tierra como vida. Él es el único que vino a esta tierra como el camino de la resurrección. Él es el único que dio creación a todo lo que se vive. Entonces, el Dios Todopoderoso comienza a revelar la palabra y dice Él, no está muerto, está durmiendo, está durmiendo. Y a la niña comienza a decirle el Señor Jesús a los padres, está durmiendo, como queriéndole hablar al alma de ellos. No deleite, no eleven su alma, no llenen su alma de la muerte, del desvalido, de lo que no hay solución en esta tierra. Acuérdense que lo que para ustedes es imposible, para Dios todo es posible. Él ya no duerme, ella no muere, ella duerme. Como todos estaban escuchando que Él es el Hijo de Dios, que Él era el Mesías, que Él es el Cristo, Él tenía que dar manifestación de lo que Él estaba testificando. Por eso, cuando Él viene a esta tierra con el propósito, el diseño y la obra y la voluntad de Dios, Él comienza a relatar los propósitos de Dios sobre la tierra en su vida. Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y comienza a hablar en el idioma espiritual. Se acerca hacia la niña, llevando gente de fe. Pedro, Jacobo y a Juan. Lleva gente de fe, lleva lo suyo. Y él dice, para testificar en medio de lo suyo. Vengan conmigo, y el resto queda atrás. Y cuando él se acerca hacia donde está el moribundo, que ya lo habían dado por muerto porque no reaccionaba, porque no podía tener ya signos vitales, entonces el Señor Jesús se acerca, toca a la niña de la mano y comienza a hablar en arameo. Talita significa talik, viene de la palabra del hebreo talik. Y talik es el manto donde tiene muchos símbolos que hablan sobre las leyes, estatutos y preceptos del Antiguo Testamento. El talik está definido como el manto que cubre al hombre o a la mujer cuando va a orar, o sea, cuando va a ser elevado su alma a un nivel de vida y del camino de esta verdad. El talik lo usan para que ellos sean totalmente concentrándose en la oración y no poder desviar sus ojos ni a la izquierda ni a la derecha. Entonces, talit, dice él, kumi significa levántate, significa sal de ahí. Kumi significa estar muerto cuando no se hace la voluntad de Dios. ¿En cuál de los dos niveles usa el Señor Jesús esta palabra? En el nivel de levantarse, y luego le pone a la niña cuando le dice, denle de comer. Y el segundo nivel de esta palabra, que lo usa el Señor Jesús, el cual mete el alma, morir por no hacer la voluntad de Dios. Entonces estamos viendo que el Señor Jesús usa un verbo, el diálogo espiritual, no es el mismo terrenal, porque el diálogo espiritual, la lengua espiritual que el Señor Jesús trae, dice, yo traigo palabra de vida, palabra espiritual, palabra de vida, palabra para el alma. Ustedes no lo entienden porque ustedes están muertos en delito y pecado, porque no obedecen a mi Padre. Es lo que está diciendo el Señor Jesús. Cuando Él dice, Talita Kumi, Él dice, yo estoy trayendo palabra de vida. Entonces una palabra para aquel que está muerto, con la palabra lo estaba elevando a la vida. Porque la palabra que el Señor Jesús desataba es una esencia. No es lo mismo la palabra del hombre. La palabra del hombre trae solo viento, soplo y sonido. Pero las palabras espirituales y los verbos espirituales es el accionar que nosotros tenemos en el cuerpo, pero en el alma produce esencia y sustancia. Entonces el Señor Jesús, que con sus palabras, que produce esencia y sustancia, crearon los cielos y la tierra, creó en esta niña un nuevo despertar. Pero este despertar no era en sí mismo
despertarse, sino levantarse. Lo que estamos hablando, dos verbos al mismo tiempo. Levántate, despiértate, porque sobre ti resplandece, porque sobre ti estará la luz, porque sobre ti vendrá luz para que tú brille. Levántate para que ahora hagas la voluntad del Padre y no tengas muerte, que es lo mismo que habla y profetizaba el profeta Isaías al pueblo de Israel. Levántate tú que duermes y resplandecerá tu rostro. ¿Por qué dice eso? El Señor Jesús lo traslada porque el pueblo de Dios nunca fue entregado a muerte. Entonces nosotros tenemos que ver el nivel de la palabra que vamos a mover, para quién y para qué. Por eso el Señor Jesús primero hablaba y enseñaba, para ver el calibre del alma hacia dónde estaba ellos elevados. Se rieron. Y como se rieron, el Señor Jesús trae la ley y la traslada hacia la niña. La ley era resplandece, Isaías decía, resplandece Jerusalén, resplandece Israel, levántate y resplandece. Es alumbrar, que es lo mismo que le dice el Señor, levántate Abraham y recorre toda la tierra que te voy a entregar por heredad. Es la misma. Toda la palabra del Señor es poderosa porque es una esencia. Entonces la palabra del Señor comienza a moverse aquí entre los muertos. ¿Quién la mueve? El dador de la vida. ¿Quién la mueve? El que fue coronado para la vida. ¿Quién la mueve? El único que venció la muerte desde que Él vino siendo un ser humano. El ser humano que a nosotros nos formaron, nos dieron poder para vida y producimos vida. Por eso el Señor Jesús viene como ser humano y Él comienza a decir, levántate, levántate entre los muertos, le dice a la niña, levántate, porque yo estoy aquí. ¿Quién? El que te va a dar luz. Levántate, que te voy a dar vida. Levántate porque te voy a dar una verdad. Y la verdad es esta. Cuando ella se levanta, dice, por favor, que nadie lo sepa. ¿Cuál era la verdad? Sometimiento. ¿Cuál es la verdad? Obediencia. Él le dijo a 10 leprosos, vayan, busquen al sacerdote, paguen por la ofrenda de esta sanidad. Pero ninguno de ellos regresó. ¿Cuál era la obediencia? Ser gratos. El Señor Jesús le estaba diciendo, agradezcan a Dios con la ofrenda, pero también agradezcan por la gracia. Entonces, el único que entendió a qué tuvieron que irse a pagar la ofrenda, si el mismo Dios de los cielos, el Rey de los milagros, estaba ahí, pudieron entregarle a Él los diezmos y la ofrenda, el palomito, la carne que se llevaba, la harina que se llevaba para amasar entre los sacerdotes. ¿Acaso no estaba uno mayor que los sacerdotes para mantenerlo con su ofrenda? Sí, pero el Señor Jesús nunca fue transgresor de la ley del tabernáculo, de la ley de las ofrendas, de la ley de la redención del pecado, de la ley de las ofrendas por el pecado, siendo Él el único que llevó el pecado. Pudo haber dicho, ya está pagada el pecado, ya no vayan al templo. Para muchos que niegan que la ley todavía no se mueve y que en el templo y en las iglesias ya no se puede mover ciertas ofrendas, el Señor Jesús dijo, vayan y paguen a los sacerdotes los que tienen que pagar. ¿Por qué? Porque muchos sacerdotes de ahí todavía estaban en espera de la provisión de Dios. No tenían la gracia, no tenían el poder que el Señor Jesús estaba recién impartiendo a través del Espíritu Santo para ser completos en la bendición. Entonces, lo único que regresa y entiende de esa ofrenda, que también es el agradecimiento, cuando nosotros ofrendamos es por agradecimiento y vivimos agradeciéndole a Dios, fue uno de los 10 leprosos. Llegan al Señor Jesús, ese uno, y le dice, Señor, gracias, yo quiero seguirte. Y el Señor Jesús le dice, no eran 10. Ve y testifica a los demás. Entonces, no a todos podemos seguirlo y a Él no a todos le ofrece el que lo siga, porque es un precio mucho de pagar. Él dijo, y aquel que pone la mano al arado, el que lo sigue, no puede dejar de mirar adelante y mirar atrás. No puede, no serían dignos de ser mi discípulo y de entrar al reino de los cielos. El Señor Jesús dijo, tú me quieres seguir, deja los bienes,
Por eso el codicioso, el avaro, el amador al dinero, el ambicioso, el mentiroso, el amador de sí mismo, el idólatra de sí mismo, no puede seguir a Dios. Dios le dijo al joven rico, ve a vender tus bienes si tú quieres seguirme. Y el joven rico no pudo, porque él dijo que tenía muchos bienes y se entristecía el corazón y su alma por dejar sus bienes. Hay cosas que el Señor pide a la iglesia. Hay un precio que tú tienes que pagar por este tipo de unción. Operar en la palabra, vivir en la palabra, es amar a Dios en alma, cuerpo y espíritu, recibir todos los días esencia, virtud de Dios. Que Dios no comparte con el que ama el dinero. Le dijeron al mago Simón, que estaba siendo recién convertido, entre el libro de los Hechos con los apóstoles, estaba ahí Simón. Una de las cosechas espirituales que tenían los apóstoles. Y ellos estaban echando demonios fuera de los cuerpos. Pedro, estaba Juan. Cuando Simón se levanta y le dicen, ya Simón estaba convertido. La Biblia dice que estaban bautizándolo. Vamos al libro de Hechos 8:5. En el versículo 9 dice, pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. Y a este oía atentamente todos los demás pequeños hasta el más grande, diciendo que este era el gran poder de Dios. Eso era lo que el mago Simón engañaba. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe. ¿Quién? El mago. Creyó, se convirtió. Este mismo mago, que es el que dice también, al ver señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Y en el versículo 14 dice, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. Entonces, habiendo orado por ellos, ellos recibieron el Espíritu Santo. ¿Quién? Los de Samaria, por Pedro y por Juan. No por Felipe, sino por Pedro y por Juan. Felipe predicó, se ganó esa alma y hacía señales y prodigios. Dice la Biblia, la gente estaba atónita y el mismo Simón estaba atónito. Pero envían a Pedro y a Juan para que haga el derramamiento del poder del Espíritu Santo a los de Samaria. No era por manos de Felipe. El Señor tenía que quitar un problema, un karma que tenía entre judío y samaritano. Dios usa a Pedro y a Juan, quienes conocen de esta riña y contienda de muchos años atrás. Entonces el Señor dice también que es con el que Él quiere. Juan y Pedro era con el Espíritu Santo, Él quería con ellos. Debió haber tenido una preparación muy especial Pedro y Juan. Entonces dice también en el versículo 16, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente había sido bautizados en el nombre de Jesús. Esa era la obra de Felipe. Predicó, bautizó, ministró, hizo señales y prodigios, los libertó. Hubo todo lo que la palabra de Dios dice que seguiría a los que creen. Les imponían las manos Pedro y Juan y recibían el Espíritu Santo. Como vio esto Simón, por la imposición de las manos de los apóstoles, daban el Espíritu Santo, él ofrece dinero. ¿Qué era lo que tenía Simón? Dos dioses en su corazón. Estoy hablando a gente espiritual de la iglesia, que comemos palabra año a año y vivimos en el mover de Dios todos los días. Aún durmiendo el Espíritu te levanta y te avisa. Y aún con el corazón perverso, el Espíritu te profetiza. No dentro de ti, sobre ti, por la misericordia, porque decimos ser todavía hacedores de la verdad. Pero Dios le está hablando aquí, gente ya bautizada, que habían recibido el Espíritu Santo. A gente que están buscando el Evangelio,
viajan de un lado a otro por dinero, a gente que está vendiendo la administración del Espíritu, la manifestación del Espíritu, con falsa profecía para llenarse los bolsillos ellos. Dios le está hablando a gente amadores del demonio de Mamón, amadores idólatras, porque por la fama inventan tanta cosa para ser vistos, amadores de sí mismo y no de Dios. Y la palabra del Espíritu Santo le dice a estas almas que dijeron y que dirán el día de mañana: Señor, en tu nombre echábamos afuera demonio. Y Dios te dirá esto, como dice así en el versículo 20. Pedro dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. ¿Cómo vamos a enfrentar una muerte? ¿Cómo vamos a enfrentar una tragedia? ¿Cómo vamos a enfrentar una hambruna si no tenemos parte ni suerte con Dios? Salmo 16 dice: Hashem, en la porción de mi herencia de mi copa, tú sustentas mi suerte. ¿Cómo voy a enfrentar este mundo cruel y doloroso que cada día más matan y enfrentan al poder de Dios, haciéndose más poderoso que Dios, creyéndose tener ellos la autoridad en la mano para quitarle la vida a un ser humano? El libro de la ley dice en cuanto a la muerte, Éxodo capítulo 21 y el versículo 12 dice: el que hiere a alguno haciendo morir, ese también morirá. Mas el que no pretendía herirlo, sino que Dios lo puso en sus manos, entonces yo te señalaré el lugar el cual debe de ir. O sea, gente que mata morirán, y gente que mataron inconscientemente por defender hasta su vida serán reo, condenado, exiliado. Pero si alguno se ensoberbeciere contra su prójimo y lo matare con alevosía, y de mi altar lo quitarás, para que éste muera. Hablando el Señor de los que dan muerte. Todos estos amadores de dinero matan. Todos los amadores de sí mismos matan. Todos sus dioses, idolatría, por ello matan. Entonces, ¿por qué el impío mata? ¿Por qué el impío mata si la iglesia no fuese así? ¿Por qué el impío mata si la iglesia no estuviera convertida? Una iglesia convertida no mata. Una iglesia nada más en la hipocresía mata. El fariseo mató al Señor Jesús por ser idólatra, amadores a lo que no debemos, y los que no pueden entrar parte de esta resurrección. No puede entrar parte a la resurrección el siervo que ama la fama, el dinero, porque no va a poder ser bendecido. Vivirá toda la vida forjándose su propia bendición. Vivirá cansado, vivirá atribulado, y si es posible en pérdidas, para que el alma alcance algún minuto la salvación. Hay grandes pérdidas. Por eso Pedro desecha a Simón. Lo desecha en ese momento. Tú no tienes parte. Las palabras fuertes de este pastor no eran la de él. No era carnalmente, era el Espíritu. ¿Acaso no mataron a Ananías y a Zafira por mentirle a Dios en cuanto al dinero? Porque hay gente que dice: yo te voy a dar algo, Señor, la mitad, si tú me haces ganar tal negocio. Y no se lo dan. Cuando tienen la mano llena, se olvidan de la obra de Dios y del poder que se manifestó para hacerlo victorioso en su prosperidad. Así es el impío de alma y de corazón. Yo no estoy hablando de gente que son transformadas y que aman a Dios, porque los que amamos a Dios estamos dependiendo de su mano. Hay gente que Dios hizo millonaria, Salomón, Abraham, y hay gente que Dios le quita todo, como fue a Job, para volverle a dar, sí, pero le quitó. Estoy hablando del tiempo en que le quita.
Entonces, asimismo, el Señor Jesús vino. Él no era totalmente alguien que no tenía bienes. Él, por causa de su gracia, manifestó muchos bienes. De hecho, llevaba dinero para ayudar al pobre y al rico porque le diezmaban. Que ese es un tema que eleva el alma también, el diezmo. Pero no hablando del diezmo, sino hablando del dinero. La gente amadora. Jesús no amó el dinero, porque el mismo diablo lo tentó con el amor al dinero. Como todos los cristianos, como todo el ser humano, como todos los que vivimos en esta tierra, el diablo se le presenta al Señor Jesús y le dice, en medio de su ministerio, le dice, si tú me amas, si tú me adoras, si tú me sirves, yo te voy a dar la gloria de todos estos reinos de la tierra y haré que te sirvan. Está hablando de riquezas, famas y bienes. Y el Señor Jesús le dijo, no tentes a tu Dios, porque solo a Él servirás y solo a Él amarás. ¿Cómo estamos, hermano? ¿En qué estamos nosotros? ¿Cómo vamos a levantar de la muerte? ¿Cómo vamos a levantar de los pedazos que muchas veces nos queda de esta vida? ¿Cómo vamos a levantar y a restaurarnos de una desgracia que entra al hogar? Que nadie está libre, pero Dios sabe por qué entra. También dice la Biblia que Él no le pone una carga pesada a un siervo que no puede. Pero Dios está llamando. Como dijo el Señor Jesús, Pedro, por favor, aprende a orar más de una hora. Aprende a vigilar, aunque sea una hora. Acuérdate que Satanás ha pedido para zarandearte. Seremos zarandeados. Pero en las manos de Dios, nosotros seremos levantados. En las manos de Dios, el camino, la verdad y la vida. El zarandeo lo vamos a pasar. Todos pasamos proceso. Y no hay razón ni motivo o circunstancia para cambiar nuestra fe. Que me quiten todo. Que podamos perder todo y hasta la vida misma, como el Señor Jesús la llevó en el servicio, dio su vida, la magnitud y por cuál es escogido. Jesús entregó la vida de Él por débiles. En Romanos 5, versículo 6. Juan 10, versículo 15 dice, Él dio su vida por las ovejas. Juan 15, 13, Él dio su vida por sus amigos. Juan 11:50, Él dio su vida por la nación. Romanos 4:25, dio su vida por las transgresiones de todos, para que volviéramos a resucitar en la justicia de Dios. Justificado por un justo, muere un justo por impío. Colosenses 1:22, reconciliados en Él, y nos apartó Él en su cuerpo para vivir apartados para la gloria de Dios. Romanos 6:10 dice que Él murió una sola vez y para siempre, y que ahora vive en Dios, para Dios. Entonces el Señor es el único que pudo obrar, operar, manifestarse y enseñar sobre la muerte. No existe otra enseñanza sobre la muerte, ningún demonio, ningún dogma, ninguna religión, ninguna opresión ni invento que no está en la Biblia podrá hacer resucitar como lo hizo el Señor Jesús con el Evangelio y no con idolatría. Con el Evangelio y no con mentira y falsa profecía, que hoy en día muchas iglesias están haciendo como doctrina el Evangelio con la falsa profecía. La profecía, como lo eleva el Señor Jesús, la palabra, veamos el nivel de la profecía en esta hora, como el Señor Jesús lo eleva. Dice el Señor Jesús, no duerme, está viendo la enseñanza. Dice el Señor Jesús, se acerca hacia el lecho, se acerca a donde está el muerto, se acerca a donde lo que se va a glorificar el Señor, se acerca al lugar, al acontecimiento, a la razón del cual la palabra de Dios, la gloriosa palabra, se va a manifestar. Él se acerca. Tercero, Él comienza a operar porque Él conoce. El profeta debe conocer el nivel que Él opera. El profeta debe de conocer las palabras que Dios le ha dado desde el momento que nació en el vientre espiritual de Dios para mover sobre esta tierra. El profeta no debe ser olvidador. El profeta debe de ser metido en Dios para operar con los tesoros que tiene en el alma. El Señor Jesús viene y comienza a hablar leyes y a través de las leyes da la manifestación
¿Cuál ley? Los 5 libros. ¿Dónde estaban atesorados? Todos los judíos lo atesoran. Y el Señor Jesús, atesorando la palabra, mueve el poder de la vida. Tal como lo hizo en el principio, que no había nada, estaba todo desordenado y vacío y lleno de tinieblas, lleno de muerte. Las tinieblas son muerte. Y comienza a dar luz. ¿Qué es la luz? La vida. Y la vida comienza a moverse en esta niña porque desobediencia del padre había heredado ella. Entonces lo que significa Kumi, levantarse, también muerte por no hacer la obediencia de Dios. El Señor Jesús entra a operar sobre ese levantamiento y sobre esa desobediencia, de esa muerte espiritual, pero que ya estaba obrando en el alma. El alma estaba en una estancia de adormecimiento. ¿Por qué es así? Porque aquí donde hay un juego de verbos que comienza a manifestarse el Señor Jesús. La ley establecida, el que mata, muere. Y el que desobedece, muere. Entonces la niña estaba ya muerta por causa de la herencia de los padres, igualito que todo pecador. Comienza a operar en el verbo. Y levántate significa hacia, para, el, con o según. Quiere decir esto, es el verbo espiritual, la esencia. Estos son esencia. Levántate, la esencia. Es el verbo, pero es la esencia. Es el verbo, pero es la virtud. En el mundo espiritual le dice, muévete, conéctate conmigo, relaciónate conmigo cuando estés en la luz. El Señor opera con la palabra. A ti te digo, Talita Kumi. Eso es todo. Lo que la Biblia está diciendo, traducido es, a ti te digo, levántate. Levántate, a ti te digo. Pero no es que le dijo la traducción. Él solo dijo, Talita Kumi. ¿Quién lo dice? El Señor Jesús. ¿Lo entendían los demás? No, porque ese es el diálogo del alma. El diálogo espiritual, la palabra. El hijo está dormida. En lo espiritual. ¿Entiende lo que es dormir? Donde el alma sigue. Le toca a ella caminar. ¿Cuándo? Cuando el cuerpo está dormido y el espíritu descansado. ¿Le toca a quién? Al alma caminar. El alma no se va a mover mientras el cuerpo esté en acción. El alma está esperando lo que el cuerpo hace y el espíritu hace. Cuando el cuerpo está dormido y el alma está el espíritu está descansado, entonces el alma sale. ¿Qué es lo que sale? Dentro del cuerpo. No es que sale físicamente. No, está dado que ella se puede elevar traspasando el cuerpo, sino dentro del cuerpo. Esto es conforme a cada quien lo haya diseñado el Señor para esta magnitud de gloria. Elías traspasaba el cuerpo, con el cuerpo se lo llevaba. El Señor Jesús traspasaba con el cuerpo. Felipe era arrebatado, traspasaba con el cuerpo. Entonces Pablo dijo, yo no sé si con el cuerpo fue el cuerpo. Pablo no fue con el cuerpo, Pablo fue con el alma. Pablo no lo sabía porque nunca pudo ver su cuerpo ni traspasar físicamente. Dormir tiene una asignación y una definición. Significa acostarse, dormitarse, ser tumbado, ser metido en una cama, ser puesto a dormir profundamente, ser anestesiado, envejecer o envejecer por vino y carne. Envejecer simplemente está hablando de alguien que se desgasta por el tiempo. Y envejecer en vino y carnes es aquella gente joven que se deleita entre la embriaguez de todo alcohol y entre los deleites de la glotonería. Entonces, ese es un tipo de envejecimiento en el alma, porque primero el cuerpo recibe en el alma y después se ven las arrugas. ¿En dónde? En la piel, cuando ya estamos de 80, 90, 100 años. Ahí se ve el envejecimiento que ya recibió algunos años atrás el alma. ¿Usted entiende? Estoy hablando del alma. El Señor Jesús dijo, Lázaro, sal afuera. Él nunca dijo, levántate a Lázaro. Él no le dijo, ven a mí. Él le dijo, Lázaro. Lázaro es la esencia del motivo
de la razón y del propósito por cual existe en esta tierra. No solamente lo llamaba para que los demás muertos no se levantaran, sino que también especifica su nombre porque ese propósito iba a tener luz, iba a ser renovado, restaurado, iba a tener levantamiento. Pero él no le dice levántate como a la niña, él le dice sal afuera. Propósito de Dios, diseño de Dios, sal afuera. Volar, ser hecho para volar, ser propédido, ser impulsado, ser lanzado al aire, haberse deshecho por algo o haberse tirado. Cuando Él grita, Él reprende. Cuando Él grita, lo hace para corregir, ¿qué cosa? La esencia del nombre. Entonces, es lo que le estaba diciendo. Propósito de Dios, vuela. Propósito de Dios, fuiste hecho para estar afuera, en los aires, y se manifieste tu luz para todos aquellos que van a ver este testimonio de mi gloria. Por eso el Señor Jesús dice, sal afuera, que tú fuiste hecho para esto, para testificar en gloria y en libertad.